Bienvenidos a la sección número 27 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Continuamos con las personas tipos, ¿ok? Hay algunos otros más que quisiéramos ver. No vamos a ver todas las personas que se usan como tipos en el Antiguo Testamento, porque serían muchos. Y la idea es que podamos captar que existe esa forma de tipo. Y ustedes pueden luego entonces por su propia cuenta buscar algunos otros más ya cuando hagan sus estudios personales ya para compartir con la iglesia. Recuerden una cosa, hermanos queridos y hermanas. Estos principios que estamos compartiendo con ustedes tienen como propósito que ustedes los apliquen a la hora de preparar estudios para compartir con los hermanos. ¿Ok? La idea es que no se lo dejen ustedes solitos, sino que lo utilicen, lo implementen en la formulación de estudios para que a la hora de compartir con los hermanos ustedes puedan enriquecerles a ellos también con todos estos principios. Bueno, quisiera entrar en esta ocasión en personas que son tipos, pero que son presentados en este caso en la Biblia juntos. Hay tres nombres, tipos, de personas que son tipos, que son presentados juntos en un mismo texto. Y vamos a ir comprendiendo conforme avancemos en el análisis breve de cada uno de ellos como tipos, por qué están juntos. Les adelanto que estos tres personajes son tipo del pueblo final de Dios sobre esta tierra. Son tipos, diríamos, escatológicos. Representan al pueblo de Dios de la etapa final de la historia de la iglesia sobre este mundo. Lo interesante es ver por qué lo representan y por qué son presentados como tipos de esa generación final. Hay lecciones preciosas para aprender allí. Yo voy a darles algunas de esas lecciones salpicadas por aquí y por allá, que se miran reflejadas en la vida de esas personas, y ustedes se encargarán ya luego con más detalle de tomar con más calma, con más tiempo, ya dedicando más de su tiempo a el estudio de cada uno de estos personajes. Van a notar cómo tendrán mucho en qué espaciarse, que yo solo voy a tocar breve. ¿Ok? Bueno, en este caso vamos a denominar esta sección del análisis de estos tres hombres tipos, hombres representativos del remanente. Hombres representativos del remanente. El texto, Ezequiel 14, 12 al 22. Ezequiel 14, versículos 12 al 22. Dice así la palabra de Dios. Noten cómo, antes de leer, el énfasis está puesto en el día final. ¿Okay? El día que el Señor venga por segunda vez a esta tierra. Por eso es que les digo que son tipos escatológicos. Escatológico tiene que ver con escatología, que es los acontecimientos finales. Dice así, Ezequiel 14, 12 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, leo Reina Valera del 60. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job,
ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias. Noten aquí, antes de avanzar, cómo hay varios elementos que se mencionan de ese día final. Espada, espada que destruye, recuerdan Apocalipsis 19. Tierra que es destruida, desolada, en fin. Dice el 17, y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. De paso, aquí hay algo que yo no voy a enfatizar mucho, por eso lo quiero mencionar aquí, para que no se nos quede. Hay un énfasis fuerte aquí en la individualidad en la salvación. Si lo notan, en varias ocasiones el texto que estamos leyendo dice, solo librarían sus propias vidas. No podrán librar ni a hijo ni a hija. Está muy enfatizada aquí la individualidad en la salvación. Bueno, para que lo tengan presente por ahí. Dice el 19, y si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Otro énfasis que hay en este relato que tal vez vamos a tocar un poquito más, pero es importante que lo tomemos en cuenta, es, son librados, ¿por qué? Esos 3 hombres, tipos de esa generación, por su justicia, por su justicia. Cuidado con malinterpretar esto. Esta justicia de ellos es la justicia que les ha sido dada. La justicia de Cristo. Estamos hablando de la justificación por la fe. Pero entraremos un poquito en eso. Justicia imputada y justicia impartida. Justicia imputada e impartida, sí. Ambas. 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente o resto, dicen otras versiones, un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Todo esto era tipo de lo que habría de suceder en el día final. Bien, ¿qué quisiera hacer con ustedes? Quisiéramos entrar en el análisis breve, en verdad es breve porque hay mucho ahí, de lo que fue tipo en la vida de estas personas y cómo va a verse en la vida de los que están representados por ellos o tipificados por ellos. Empecemos con el primero. ¿Cuál es el primero mencionado? Noé. Noé. De paso, noten que no se está refiriendo a estos personajes cuando dice
Si estuvieran sobre la tierra en ese día Noé, Daniel y Job, ¿cómo iban a estar? ¿Ya? Cuando Cristo viniera, iban a estar muertos. Así que obviamente no se está refiriendo a ellos. Algo de esto mencionamos en algún momento atrás, ¿verdad? En esta misma serie. Está refiriéndose a personas representadas por ellos tres. Noé. ¿En qué forma Noé es un tipo de ese remanente final? Génesis, el capítulo 6, versículo 8, nos da una clave, nos da luz en relación a en qué forma Noé es tipo de esa generación. Dice Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un ambiente en el que todo era adverso, en el sentido de contrario a la voluntad de Dios, la tierra estaba corrupta, como veámoslo de una vez en los versículos 11 y 12. Dice, y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En un ambiente de total corrupción, de brutalidad, de violencia, hubo un hombre que halló gracia ante Dios. Es decir, Dios vio con buenos ojos a Noé, porque Noé no participaba del ambiente que lo rodeaba. ¿Ok? Era una persona distinta. La influencia que lo rodeaba no lo había afectado. De él se dice en el versículo 9, Génesis 6, 9, y empiecen a ver las características. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, justo. Era perfecto en sus generaciones. Encontrarán muchas personas que preguntan, a ver, ¿y de quién puede decirse que ha sido perfecto aparte de Cristo? Bueno, ahí hay uno de los tantos que la Biblia menciona que el Señor mismo denominó perfecto. Era perfecto en sus generaciones. En el 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noten esos énfasis. ¿Ok? Es perfecto porque es justo. Pero no olviden que esa justicia es una justicia otorgada. Nada hay aquí de méritos, de obras humanas, en lo absoluto, por favor, para que no confundamos eso. La perfección que se otorga a los hijos de Dios es la perfección de la vida de Cristo, que también es otorgada. No hay ningún mérito aquí. En el texto de Génesis 7:1, porque solo a ti he visto justo delante de mí. La familia de él no era justa como él. Es importante que tomemos en cuenta que en el Antiguo Testamento el cabeza de familia representaba a la familia. Cuando se decía algo de él, se decía prácticamente de la familia. ¿Por qué? Porque eran tan respetados que la familia los seguía. ¿Ya? Hubo sus excepciones, pero como ellos eran el patriarca, eran el sacerdote de la familia, de acuerdo a la época, entonces las familias en sí no decidían
a ver, ¿cómo digo esto para no ser mal entendido? No es que no tenían voluntad o decisión propia, sino que el jefe de familia decidía, por ejemplo, Abraham, lo llama el Señor, que vaya a tal lugar, entonces nos pregunta a la esposa y a los hijos si están de acuerdo, no, él se va, y la familia se va con él. Estaban tan seguros que el Señor los dirigía, o sea, la familia, que ellos seguían en forma sumisa, y entonces lo que se dice de él incluye a la familia. Pero no, vaya, no es necesario decirlo de cada uno. Bien, en 2 de Pedro 2.5, 2 de Pedro 2.5, dice lo siguiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, ¿ves? Siempre van juntas, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y luego dice, bueno, si no perdonó al mundo impío de aquel entonces, tampoco lo hará con el del futuro. Aquí hay un elemento más. Noé no solamente era justo, sino pregonero de justicia. ¿Ok? Él anunciaba la justicia de Dios, predicaba la justicia de Dios. ¿Y cómo la predicaba? Pues con su propia vida, porque era justo. ¿Ok? Vayan ustedes atando todas esas características y pensando en esa generación final de la que cada uno de ellos es tipo. En Hebreos 11.7, Hebreos 11.7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Ven? De paso, lo anterior. Siempre va incluida la familia. Por eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ese es el mismo sentido. Entonces, la familia de todos los que aceptan a Cristo se salvan. Es otro tema. Pero, vaya, para no complicarnos el asunto, a su tiempo sería bueno mirar ese texto. Serás salvo tú y tu casa. Pero mientras, si hacen lo mismo, o sea, no hay complicación ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque van a hacer lo mismo. Se supone que van a hacer lo mismo. De esa familia que está hablando. Por eso son su familia, porque se sujetan y hacen lo mismo. Entonces serán salvos también. No está diciendo ninguna otra cosa de, ¿qué diríamos? Salvación como los mormones, que se bautizan por otros, por los muertos. Hubo uno de ellos que se bautizó por todos los presidentes de Estados Unidos de allí para atrás, para que fueran salvos. ¿Es de eso que está hablando aquí? Por supuesto que no. Es simplemente lo mismo que hablábamos, así como cuando esa persona, cabeza de familia, tomaba la decisión, los demás lo seguían. En la misma forma, la salvación para él es ofrecida también para los que le siguieron. Es en ese sentido. ¿Okay? Recuerden que la salvación es individual. Pero si cada individuo toma la misma decisión, pues a todos les va a pasar lo mismo. Es simple, no hay complicación ahí. Pero dice entonces el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. ¿Notan la insistencia en la justicia? Heredero de justicia, que viene por la fe.
¿de qué está hablando entonces? Justificación por la fe. Este es un tema que merece en gran medida que lo estudiemos a fondo. Ahí vamos a entrar cuando entremos en teología sistemática, que es otra materia. Cuando veamos la justificación por la fe. Bueno, ustedes han leído ya, estudiado bastante material sobre eso, lo tienen bastante claro, pero siempre hay un que otro detalle muy importante que añadir a lo que hemos podido conocer ya. Bien, entonces, ¿qué más hay de Noé? ¿Van hilando esas características con esa gente final? ¿Qué más? En Génesis 7:23, veamos otros detalles aquí. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, con el diluvio, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y de paso noten ahí la insistencia siempre. Noé y los que con él estaban. Noten que no dice, estoy haciendo un paréntesis aquí porque no es lo que quiero resaltar aquí. No dice Noé y los que también creyeron como él. No. Noé y los que con él estaban. Se da por sentado que estaban con él y creían lo mismo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que eran la minoría. ¿Okay? Eran la minoría. Dice solamente Noé y los que con él estaban. Con ese solamente se enfatiza que eran la minoría. Les mencioné en algún momento que estoy preparándoles una recopilación de declaraciones de la hermana White sobre la minoría y la mayoría. Impresionante. Cosas grandes para aprender allí de esas declaraciones. La minoría y la mayoría. Saben que en la historia de la raza humana, la mayoría nunca ha tenido la razón. Nunca. Investiguen lo que quieran, por donde quieran. Solo hay una ocasión en la que la mayoría tuvo la razón y no tiene que ver con la raza humana, que fue en el cielo. La minoría de los ángeles fue expulsada. Es la única ocasión y no es historia nuestra. Estamos vinculados, por supuesto, con la historia del cielo, pero me entienden, no es historia de la raza humana. En cuanto a historia de la raza humana, la minoría siempre ha sido la que está en la razón. Eso es importante tomarlo en cuenta. Por eso las votaciones en la iglesia de Dios, donde se toman decisiones por mayoría, no tienen ningún fundamento bíblico. Las decisiones válidas en la iglesia de Dios son por unanimidad. Es muy diferente a mayoría. Y si no, entren un poco en Hechos 15 y verán ese punto. Uno habló por todos, Santiago, pero no había ninguno allí, no dice Santiago, hemos decidido, excepto unos cuantos que no estuvieron de acuerdo, pero como son minoría, no, esto es lo que decidimos unánimemente. Bueno, pero es otro tema. Era parte de la minoría. Noé. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Qué fue? Primera de Pedro 3:20. Dice, hablando de los que desobedecieron en esa época, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, ¿note? Allá decía, solamente él y su familia, y aquí se enfatiza la minoría con el término pocas, en la cual pocas personas, es decir,
8 fueron salvadas por agua. De paso, hermanos, ustedes se han puesto a pensar en algún momento en la cantidad que fueron salvas del mundo entero. Solo 8. ¿No es demasiado poco? Algunos han dicho en relación a quienes representan esto, que es la generación final, los 144,000, que ese número tiene que ser literal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no fuera literal, entonces 144,000 puede significar menos o más que eso. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Puede ser que ese número final representado por estas personas representativas, tipos, sea menos de 144,000. ¿Habría algo extraño en eso? Si en el tiempo de Noé fueron 8. ¿Ya? Bueno, no es el tema ese ahora, pero para que pensemos un poquito. Eran la minoría, él y su familia. Génesis 6:18 da otra pauta en relación a él como representativo, como tipo. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y tus mujeres, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué tenemos aquí? Que hubo entre él y Dios que representa a esa generación. Antes de que viniera la destrucción final, él tuvo que haber entrado en un pacto. Él, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Esta generación final, antes de que llegue la destrucción final, tienen que haber entrado en el pacto, en el nuevo pacto con Dios. Finalmente tenemos un detalle más, pero que nos va a llevar un poquito a analizarlo, de Noé. Y entonces hemos pasado ya el tiempo, lo dejamos por aquí, continuamos en la próxima para no hacer tan larga esta sección.